Y las ventas de marihuana, sabes que son un gran negocio para nuestro estado, pero ahora incluso los cárteles de la droga están sacando provecho. Pero ahora las fuerzas del orden están tomando nota. A las 17 minutos... El FBI lanzó hoy una red masiva en todo el estado, en oficinas de la ciudad y el condado en Tannenbaum Engineering. Los agentes asaltaron una casa de seguridad remota esperando nada más que un escondite del cartel. Encontraron $50 millones empacados en habitaciones silenciosas, pero el dinero era solo el comienzo. Una pared se sentía más pesada que las demás, como si algo dentro de ella estuviera sacando el aire de la casa. Cuando el equipo de asalto introdujo una hoja en el panel de yeso, todos los agentes se congelaron. Un olor fétido y atrapado se filtró por la grieta. Lo que sea que esperaba detrás de esa pared estaba vivo con horror, y no era algo para lo que ninguno de ellos estuviera preparado para ver. La redada que nadie esperaba. El primer sonido fue la explosión del ariete golpeando la puerta cerrada de la oficina. El ruido golpeó el pasillo como una onda de choque violenta. Todavía estaba oscuro afuera, y se suponía que todo el edificio gubernamental debía estar en silencio. Solo los equipos de limpieza y los guardias nocturnos normalmente recorrían estos pasillos a esta hora. Sin embargo, el FBI entró con toda su fuerza. Los agentes se movían rápido y sus botas golpeaban el suelo de mármol con pasos fuertes y agudos, que resonaban como disparos de advertencia. El edificio estaba destinado al servicio público y la creación de leyes, no a redadas violentas. Esto hacía la escena aún más perturbadora. Más tarde, los agentes describieron una sensación de malestar en el estómago cuando se dieron cuenta de que estaban tratando una oficina gubernamental de la misma manera que trataban los escondites de los carteles. Todos en esta oficina de campo jugarán un papel vital para asegurar que sea un evento seguro para todos. Su objetivo era un asistente legislativo senior que trabajaba estrechamente con un respetado legislador estatal. El FBI lo había mantenido bajo vigilancia discreta durante semanas, después de notar patrones irregulares en los registros de envío del Estado, entradas nocturnas inexplicables en los registros de acceso a su edificio y varias transferencias financieras inusuales conectadas a organizaciones fantasma que no tenían oficinas reales ni personal. Los agentes también descubrieron que había visitado repetidamente áreas restringidas dentro del edificio sin ninguna razón clara. Lo vieron llegar a horas impredecibles y lo observaron salir por salidas laterales que el personal rara vez usaba. Estos patrones no encajaban con el comportamiento de un empleado gubernamental normal. Señalaban a alguien que estaba ocultando algo. El FBI no quería actuar hasta estar seguro, pero la señal de advertencia final llegó cuando interceptaron un manifiesto de mensajería vinculado a su oficina que no coincidía con ninguna entrega estatal aprobada. El envío no tenía información del remitente, ni firma digital, y había sido enviado a través de un transportista privado sospechoso que ya estaba bajo investigación. En ese momento, los agentes sabían que tenían suficiente para actuar. Para muchas personas, él parecía un hombre que representaba justicia y responsabilidad. Esa creencia se derrumbó en el momento en que los agentes entraron en su oficina. La habitación parecía inofensiva a primera vista. Había fotos familiares enmarcadas, premios por trabajo comunitario y dibujos de niños pegados en la pared de visitas escolares pasadas. La superficie de su escritorio estaba limpia. Nada parecía fuera de lugar. Toda la habitación parecía pertenecer a un servidor público dedicado. Entonces, los agentes vieron la caja de mensajería simple en el centro de la mesa de conferencias. Parecía normal, pero algo en él se sentía mal. Cuando lo abrieron, se quedaron paralizados. Dentro había 8 kilogramos de cocaína envueltos tan apretadamente que los ladrillos sobresalían contra el plástico. La cocaína era de la misma calidad utilizada por los principales carteles, 50 paquetes, 1 kilogramo por paquete, así que alrededor de 50 kilogramos con un valor de aproximadamente $1.500.000. Debajo de los ladrillos había una pistola con número de serie fantasma. Este tipo de arma no tiene un número de serie rastreable. Debajo de la pistola había un montón de dinero atado con bandas elásticas. Los paquetes contenían $39.000. Cada paquete estaba envuelto en el estilo exacto utilizado por los distribuidores de nivel callejero. Los agentes veteranos sintieron una tensión creciente mientras miraban el contenido. Uno de ellos susurró que esto se sentía diferente a cualquier incautación de drogas que había hecho dentro de una casa en la ciudad. Esto es lo que definitivamente llamaríamos un tipo de transacción de drogas de nivel 1. Esto estaba dentro del corazón del gobierno estatal. Un descubrimiento como este no podría ser accidental. Significaba que alguien con acceso directo a los legisladores y a discusiones clasificadas estaba involucrado en el crimen organizado. El asistente fue encontrado de pie en el pasillo. Parecía congelado. Su cuerpo estaba rígido y sus manos temblaban mientras le ponían las esposas. No dijo nada. Los registros de seguridad mostraron que él entró al edificio a las 4:15 de la mañana. Esto fue horas antes de que llegara normalmente cualquier personal. El FBI se dio cuenta de que había venido temprano para mover algo antes de que alguien pudiera verlo. Un agente miró la caja de mensajería nuevamente y dijo en voz baja que este no era un caso de drogas. Esto era infiltración. Y una vez que abrieron su computadora portátil encriptada, descubrieron que no estaba trabajando solo. La computadora portátil que no debería existir. La computadora portátil del asistente estaba sobre la mesa de metal como una pieza de evidencia sacada de una zona de guerra.
La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de los ventiladores de enfriamiento y el lento movimiento de los agentes tomando sus posiciones. Cuando un técnico forense presionó el botón de encendido, la pantalla se iluminó con un fondo negro y un solo cursor parpadeante. No había página de inicio de sesión ni pantalla de bienvenida. La máquina no se parecía en nada a un dispositivo gubernamental normal. Un agente miró la pantalla. Esto parece algo construido para trabajo clasificado, dijo en voz baja. Otro agente negó con la cabeza. Un asistente nunca debería tocar un sistema como este. Los técnicos comenzaron su trabajo. Intentaron con todas las herramientas estándar que tenían, pero la laptop se resistía. Estaba protegido por capas de cifrado lo suficientemente fuertes como para borrar todo el disco si alguien ingresaba el comando incorrecto. Necesitan pagar a las personas que lo hicieron. Y si algunas personas no reciben dinero, algunas personas mueren. Los agentes observaban la lucha con creciente preocupación. Al asistente nunca se le dio acceso a nada cercano a este nivel de tecnología. Algo en la situación se sentía mal de una manera que ninguno de ellos podía ignorar. Pasaron horas antes de que finalmente se rompiera la primera capa. Cuando los técnicos desbloquearon los directorios ocultos, la sala se congeló. La pantalla se llenó de carpetas. Al principio parecían inofensivas. Alcance de salud, suministros rurales, revisión de infraestructura, finalización de subvenciones. Cada título sugería trabajo gubernamental normal. Cuando los técnicos las abrieron, la verdad salió rápidamente. Los documentos de alcance de salud contenían registros de envíos de narcóticos. Las carpetas de suministros rurales mostraban rutas de transporte para fentanilo y metanfetaminas ocultas dentro de entregas estatales legítimas. Los memorandos de infraestructura detallaban caminos diseñados para mover envíos ilegales a través de áreas de inspección sin desencadenar búsquedas. Las aprobaciones de subvenciones eran falsas. Habían sido creadas para cubrir los costos de mover drogas a través de canales oficiales. Nuestras aguas territoriales son un todos contra todos, realmente. Es como el viejo oeste allá afuera. Una ola de incredulidad recorrió la sala. Justo entonces, un analista hizo clic en un mensaje cifrado. Las palabras en la pantalla eran breves. Eliminación confirmada. La sala quedó completamente en silencio. Todos sabían lo que significaba removal en el lenguaje del cartel. Significaba un asesinato que había sido aprobado y programado. Un agente susurró: no solo está moviendo drogas, está tomando decisiones sobre quién es eliminado. Los técnicos abrieron otro directorio y encontraron un mapa digital. Docenas de direcciones ocultas se extendían por todo el suroeste. Cada una había sido disfrazada dentro de la documentación gubernamental y aprobada a través de la oficina del asistente. El agente miró el mapa con asombro. Cuanto más abrían, más claro se volvía el patrón. El portátil contenía el plano de una red oculta. Se extendía a múltiples estados y utilizaba sistemas públicos para mover envíos ilegales sin ser detectados. Mientras el analista seguía descodificando los archivos, el mapa exponía cada almacén, empresa fantasma y centro de transporte que el FBI pronto se prepararía para allanar. Operación Crosscut. Hombre, déjalos en paz. Esta mañana, 2 nuevas ciudades importantes de Estados Unidos ahora en la mira. La operación Crosscut comenzó exactamente a las 2:30 de la mañana. Cada ubicación en la lista de objetivos provino directamente del mapa de red descifrado del asistente. El mapa reveló la verdadera estructura de las operaciones ocultas del cartel de una manera que sorprendió incluso a los analistas senior. Almacenes, granjas, centros de caridad y pequeños garajes estaban todos conectados a través de documentación falsa y aprobaciones gubernamentales falsificadas. Nada en la red parecía improvisado. Todo había sido construido lenta y cuidadosamente. Los agentes describieron el mapa como un plano para una segunda sociedad que había sido construida dentro de su propio país sin conocimiento público. Docenas de equipos tácticos se desplegaron al mismo tiempo. Helicópteros despegaron desde sitios seguros. Vehículos blindados salieron de los garajes federales. Los agentes federales ajustaron sus chalecos, revisaron sus rifles y tomaron sus últimas respiraciones antes de entrar. La atmósfera se sentía densa y pesada. Todos entendieron que no se trataba de criminales aislados. Estaban atacando un sistema que se había permitido crecer en silencio durante años. Los agentes dicen que, para la madrugada del domingo, alrededor de la mitad de esos asistentes se habían ido esposados. El primer objetivo era un almacén de suministros de construcción cerca de San Antonio. La apariencia exterior sugería un negocio normal. Montacargas estaban en el muelle de carga. Tazas de café se dejaron cerca de la madera apilada. Cuando los agentes irrumpieron en la entrada principal, esperaban un caos. En cambio, entraron en un aire quieto y filas de palés. Los palés contenían cajas etiquetadas como suplementos vitamínicos. Cuando los técnicos las abrieron, la verdad se reveló. Ladrillos sólidos de cocaína y fentanilo llenaban los contenedores. Cada ladrillo había sido envuelto con precisión profesional. Cualquiera que mirara las cajas habría creído que el almacén suministraba productos de salud. El segundo objetivo era una serie de unidades de almacenamiento en Laredo. La mayoría de las familias usaban las unidades para almacenar luces navideñas, muebles viejos y recuerdos de la infancia que nunca quisieron tirar. El cartel se había aprovechado de esto. Varias unidades en la fila del medio tenían paredes falsas. Detrás de esas paredes había barriles de productos químicos precursores industriales utilizados para fabricar drogas ilegales a gran escala. Los barriles estaban dispuestos con cuidado, cada uno sellado y etiquetado con códigos alterados. Cuando levantaron las tablas, los agentes vieron una línea mecánica completa diseñada para mover narcóticos directamente a camiones que esperaban. Los camiones habían sido financiados
financiados a través de subvenciones agrícolas estatales. La cinta transportadora parecía nueva y había sido construida con ingeniería cuidadosa. El sitio generaba una profunda sensación de inquietud, porque mostraba hasta dónde se había extendido la infiltración. Luego vino East Austin, donde todo explotó. El callejón detrás de una fila de garajes estalló en disparos en el momento en que los agentes se acercaron. Un grupo de sospechosos salió corriendo por una puerta lateral con rifles ya levantados. Los primeros disparos resonaron en el aire y perforaron las puertas de metal detrás de los agentes. Los helicópteros descendieron tan bajo que el viento de los rotores hizo que los cubos de basura se deslizaran por el pavimento. Las hélices sacudieron las puertas de los garajes tan violentamente que las bisagras vibraron. Destellos de fogonazos iluminaron el callejón en ráfagas de blanco y naranja. Las balas impactaron en las paredes de ladrillo y enviaron astillas de concreto volando. Los agentes respondieron con ráfagas controladas. Chispas saltaron del asfalto cuando los proyectiles golpearon el suelo. Un sospechoso intentó esconderse detrás de un contenedor, pero el metal se rompió cuando las balas lo atravesaron. Otro sospechoso corrió hacia una cerca, pero los agentes lo interceptaron antes de que llegara a la esquina. El ataque duró 9 minutos completos. Cuando finalmente se detuvo, intentó huir haciendo ese giro acrobático. Corrió hacia un campo. Los agentes describieron esos 9 minutos como los más largos de sus carreras. Al amanecer, los equipos habían recuperado más de 1 tonelada de narcóticos, docenas de armas y libros de contabilidad llenos de iniciales codificadas de funcionarios cómplices. Las iniciales se repetían en los registros. Los analistas las vincularon con alguien mucho más poderoso que un empleado. Las iniciales pertenecían a un juez federal y su implicación llevó la investigación a un territorio más oscuro y mucho más peligroso. El juez, que no estaba actuando solo. La casa segura estaba a millas fuera de los límites de la ciudad, donde las señales de celular se debilitaban y los caminos se estrechaban hasta convertirse en tierra. Árboles gruesos de cedro y mezquite rodeaban la propiedad tan completamente que la casa no podía verse desde el camino. Era el tipo de lugar que nunca llamaría la atención, a menos que alguien supiera exactamente dónde buscar. Y el FBI lo sabía solo porque los registros cifrados del asistente lo habían etiquetado como sitio principal. La misma organización sin fines de lucro utilizada en las pistas financieras de ambos funcionarios era propietaria de la propiedad. Eso solo les decía a los agentes que el sitio era importante. A medida que el convoy táctico se acercaba, apareció el primer signo de peligro. Un dron térmico detectó 4 firmas de calor alrededor de la propiedad. 2 estaban sentados en la línea de árboles cerca de la cerca norte. Uno estaba de pie en el porche fingiendo ser un jardinero. Otro estaba sentado dentro de una camioneta estacionada con ventanas polarizadas. Todos estaban armados. La casa no estaba abandonada ni tranquila. Estaba defendida. El FBI se desplegó silenciosamente, rodeando la propiedad en un amplio arco. Una unidad de interferencia de señales bloqueó la comunicación saliente de la casa segura para que los guardias no pudieran advertir a nadie. Cuando el primer equipo avanzó, el guardia en el camión detectó movimiento y sacó su rifle. Disparó 3 rondas hacia el camino de tierra. Las balas atravesaron las ramas de los árboles. Los agentes devolvieron el fuego de inmediato. El guardia cayó contra la puerta del camión. El guardia del porche reaccionó a continuación. Disparó a través de la barandilla mientras retrocedía hacia la entrada. Sus disparos golpearon el costado de un vehículo blindado y enviaron fragmentos de piedra volando. Los agentes avanzaron hacia el porche, lo derribaron y despejaron la entrada. En el patio, los guardias en los árboles abrieron fuego. Uno usó un rifle con mira telescópica. Los destellos iluminaron los arbustos en ráfagas cortas. Los agentes avanzaron a través del polvo y las ramas y lograron neutralizar a ambos hombres. Con el perímetro despejado, el equipo de entrada se alineó en la puerta. La entrada principal parecía de madera normal, pero cuando el ariete la golpeó, el sonido fue metálico. La puerta había sido reforzada con placas de acero ocultas. Se necesitaron 3 golpes fuertes antes de que se diera. Dentro, el aire se sentía extrañamente frío y seco. La casa no tenía muebles. No había camas, ni platos, ni ropa, ni señales de que alguien viviera allí. Se sentía como un almacén disfrazado de hogar. Cubiertas de plástico grueso revestían las paredes. Los montantes reforzados eran visibles detrás de finas capas de pintura. Los paneles eléctricos se habían ampliado mucho más de lo que una residencia normal necesitaba. La primera habitación grande lo explicaba todo. Pilas de dinero llenaban el espacio de pared a pared. Cada fajo estaba sellado al vacío y marcado con fechas y números de ruta. La humedad en la habitación estaba controlada por unidades de grado industrial instaladas directamente en las paredes. Después del conteo inicial, la estimación alcanzó $50 millones. Los agentes miraron en silencio. Uno finalmente susurró: "Esto no es dinero de reserva. Esto financia toda la red". En la siguiente habitación, monitores de vigilancia cubrían toda una pared. Las pantallas mostraban transmisiones en vivo de carreteras rurales, estacionamientos municipales, caminos adyacentes a la frontera e incluso las entradas de varios edificios públicos. Cada cámara estaba posicionada para rastrear los patrones de las fuerzas del orden y los horarios de entrega. La configuración confirmó que esta casa no era un lugar de almacenamiento, era un centro de mando. Luego, los agentes notaron marcas de construcción recientes, nuevas secciones de las paredes cubiertas de yeso. Algunos montantes estaban reforzados con placas de metal. La pintura no coincidía con la estructura original. Varios paneles sonaban más pesados al golpearlos. Nada de esto coincidía con los planos arquitectónicos de los registros del condado. Un agente colocó su mano contra una sección de panel de yeso y golpeó. No resonó. Sonaba denso, pesado, incorrecto.
Algo había sido sellado dentro, y romper esa pared revelaría el verdadero horror de toda la red. La pared oculta. El FBI rompió la pared esperando encontrar más dinero en efectivo, tal vez otra cámara de almacenamiento oculta. En cambio, la primera sección de panel de yeso colapsó hacia afuera y la habitación quedó completamente en silencio. Lo que se derramó no pertenecía a ninguna casa. No pertenecía a ningún país que creyera que sus instituciones eran seguras. Detrás del panel de yeso había cuerpos encapsulados en resina. Cada uno estaba sellado en un bloque endurecido. Cada bloque tenía una etiqueta incrustada en la resina. Las etiquetas coincidían con la palabra utilizada en los mensajes cifrados en el portátil del asistente: eliminación. Los cuerpos eran víctimas que habían resistido órdenes o se habían negado a cooperar. Sus rostros estaban congelados en los momentos finales antes de desaparecer. Los agentes miraron los bloques con asombro porque ahora entendían que la palabra eliminación nunca había sido una amenaza vacía. Había sido una parte documentada del sistema. Se abrió una segunda cavidad y los discos duros salieron del aislamiento. Los discos estaban envueltos en material protector. Cuando los técnicos los encendieron, las pantallas se llenaron de grabaciones de chantaje. Mostraban a funcionarios en reuniones que creían privadas. Mostraban conversaciones sobre aprobaciones, intercambios de dinero y amenazas. Mostraban el miedo en los rostros de personas que entendían que decir no los pondría en una lista. Las grabaciones estaban organizadas con fechas, ubicaciones y nombres. Todo estaba catalogado como evidencia dentro de un archivo personal. En la siguiente sección de la pared, los agentes encontraron una cámara insonorizada. Las paredes eran gruesas. El suelo tenía rejillas de drenaje de acero. Las sujeciones estaban atornilladas a los montantes. Esta habitación no se había utilizado para almacenamiento. Se había utilizado para intimidación, confesiones forzadas y ejecuciones. El olor dentro era rancio y agrio, como si el aire no se hubiera movido en meses. Un agente retrocedió y se negó a entrar en la cámara porque el espacio parecía algo que nunca debería haber existido en una casa privada. Un altar de Santa Muerte descansaba detrás de otro panel. Salpicaduras de sangre seca cubrían la base. Las velas se habían derretido en el suelo. El altar estaba rodeado de marcas rayadas en el yeso. Eran advertencias destinadas solo a aquellos que trabajaban dentro de la red. Los agentes fotografiaron todo porque entendieron que habían descubierto los rituales internos de un grupo que creía que nunca sería expuesto. Luego encontraron los libros de contabilidad. Cada página contenía listas de funcionarios. Cada nombre estaba marcado como asegurado, comprometido o programado. Programado significaba destinado a ser eliminado. Comprometido significaba bajo control. Asegurado significaba cooperando completamente. Los libros de contabilidad demostraron que la infiltración había sido organizada y deliberada. El descubrimiento más oscuro vino después. Dentro de una caja de metal cerrada con llave, oculta bajo el aislamiento, los agentes encontraron carpetas que contenían registros escolares, fotos familiares y direcciones de los hogares de niños relacionados con funcionarios públicos. Los archivos incluían rutas de autobuses, horarios y planos de patios de recreo. El cartel había utilizado a estos niños como palanca para forzar la obediencia de los adultos que intentaban resistirse. Mientras los agentes examinaban los archivos, una fotografía pegada en la tapa interior de la caja llamó su atención. Mostraba a una adolescente escolar. Su rostro había sido tachado con una gruesa X negra. Su desaparición se había vuelto viral solo una semana antes. Los informes de noticias afirmaban que había huido de casa con su novio después de una discusión familiar. Su padre trabajaba en el sistema legal y había sido entrevistado brevemente sobre su repentina decisión de escapar. Ahora los agentes entendían que la historia de las noticias había sido una mentira. No había huido, había sido llevada. Cuando levantaron la fotografía, encontraron escritura con marcador rojo en la parte de atrás. El mensaje decía: dejen de pedir más. Esta frase lo explicaba todo. Su padre había intentado exigir más dinero al cartel. Los había presionado demasiado y lo castigaron llevándose a su hija. La fotografía dejaba claro que sus declaraciones públicas habían sido forzadas. Sus súplicas en las noticias no eran por una niña fugitiva, eran por una rehén que sabía que no podía salvar sin obedecer a las personas que lo controlaban. Los agentes se dieron cuenta de que el cartel no solo había apuntado a los funcionarios, sino también a sus familias para garantizar el silencio. Un agente salió corriendo y vomitó en el césped. Otro se quedó congelado con las manos temblorosas. Un agente senior susurró: esta no era una casa segura, esto era un archivo de ejecuciones, la oscura verdad. Cuando las paredes fueron vaciadas y la última bolsa para cadáveres fue sellada, los agentes entendieron que la investigación ya no se trataba de pruebas, se trataba de supervivencia. La verdad había salido a la luz, el sistema había sido comprometido desde dentro y las personas que construyeron la red seguían moviéndose. La primera orden era simple: encuentra al asistente principal, encuentra al juez, tráelos antes de que puedan desaparecer. Pero la búsqueda cambió inmediatamente cuando los equipos federales llegaron a sus ubicaciones conocidas. Ambos hombres se habían ido. Sus teléfonos habían sido destruidos. Sus vehículos estaban desaparecidos. Sus cuentas bancarias habían sido vaciadas. Alguien con acceso a sistemas restringidos les había dado una advertencia. Alguien dentro de las fuerzas del orden les había ayudado a huir. Esa realización golpeó la sala de mando más fuerte que cualquier cosa encontrada detrás de las paredes. La corrupción no estaba en una sola oficina o en una sola sala de audiencias. Estaba entrelazada en las agencias responsables de defender el país. Los agentes entendieron lo que eso significaba. Esto no era el final de un caso. Era el comienzo de un conflicto que no sería contenido por fronteras ni departamentos. La guerra del cartel que había cobrado millones
millones de vidas estaba lejos de terminar porque los carteles no luchaban solos, estaban respaldados por personas con insignias, títulos y autoridad, personas que se esperaba que defendieran la justicia pero que habían elegido defender el lucro. La verdad era clara, la lucha que se avecinaba no sería sencilla, no sería limpio, no sería rápido. No estaban cazando criminales escondidos en las sombras, estaban cazando criminales escondidos dentro del sistema, y en algún lugar más allá de la línea de árboles, protegidos por personas que habían jurado lealtad que ya no honraban, el asistente y el juez se adentraban más en una red dispuesta a matar a cualquiera que intentara detenerlos. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Por favor, suscríbase para más contenido interesante como este.